Bueno, gracias a todos por venir. Gracias a Roberto también por venir. No, gracias por invitarme. Con Roberto nos conocemos de hace muchos años. Yo me paro así nos vemos, porque... en la Facultad de Económicas de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. 40 años. Compartíamos la juventud universitaria peronista de Ciencias Económicas. Así que bueno, desde ahí un largo camino. Roberto estuvo en muchos lugares, en Banco Ciudad como presidente, diputado, ahora después viceministro de Economía con la gestión de Amado y bueno, después en La Matanza, en la legislatura de la provincia y ahora en la Secretaría de Comercio. Resistiendo. Sí, siempre defendiendo nuestras políticas y bueno, dando la pelea, que es bastante difícil para todos. Así que bueno, gracias por venir. Y bueno, siempre anunciamos la próxima charla que tenemos. Ahora el 12 de octubre va a venir Gustavo Campana y va a hablar de un poco de historia y un poco de medios de comunicación. Así que, bueno, los dejo con Roberto. Gracias, Luis. Está bien. Esperen a ver qué voy a decir. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Gracias a Luis por la invitación, a ustedes por estar aquí. Está el Turco Fares, está Luis Serral con ellos. O ellos, me invitaron a mí, armamos la JP Económica ya hace 40 años, sí, en la reapertura del 82. Así que es un placer dado por la amistad también. Bueno, Luis me dijo cuando yo le mandé el título en la charla, que era muy pretencioso el título, y tal vez lo sea, pero uno lo que quería era tratar de enfocar bien donde estamos parados, que es bastante difícil saberlo, pero tratar de darle un marco un poco estructural. Cuando yo planteé crisis global y quinta experiencia peronista, primero lo de quinta experiencia peronista es porque es la quinta experiencia peronista, tomando ciclos de gobierno, las primeras presidencias de Perón, la década de Menem, la década larga de Néstor y Cristina, en el medio el peronismo del retorno del 73-76, y esta es la quinta, el peronismo de coalición, ¿no? Un frente peronista amplio de diversidad. En todos los casos, si uno toma los famosos 70 años de peronismo, el peronismo ya va a cumplir 77, pero entre el 45 y el 2015, no es cierto que el peronismo gobernó, al contrario, solo gobernó 35 de esos 70, la mitad. La otra mitad fueron dictaduras sangrientas, gobiernos que asumían en el marco de la proscripción y gobiernos que se fueron antes dejando el país incendiado. Y el resto fueron gobiernos peronistas de distinta suerte. Después vino Macri y ahora está la quinta experiencia. Si uno busca algún hilo conductor, lo voy a hacer corto el recorrido histórico, pero para dar un marco, el peronismo siempre gobernó en momentos de cambio estructural a nivel global, en momentos de grandes crisis de cambio en el mundo. Argentina es un país de tamaño medio, no es una republiqueta como dicen, es un país de 48 millones de habitantes, casi 2.900.000 kilómetros cuadrados de superficie, número 25 por tamaño de su economía, hoy puede ser que esté un poco más bajo, pero por ahí anda. Es un país de tamaño medio, no puede conducir los grandes destinos del mundo, pero busca formas de insertarse o abordar esas corrientes internacionales. Y el peronismo siempre fue la herramienta, por lo menos de los últimos 7 décadas. Algunas veces lo hizo con mucha autonomía y otras veces en forma muy subordinada a la corriente internacional. Si uno mira
Perón, 46, era el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo bipolar, el mundo dividido en dos. ¿Sí? No en vano, y como señal de autonomía se marca la tercera posición, se marcan alternativas de desarrollo autónomo, el mundo bipolar. La década de Menem es la década del final de la Guerra Fría, el 89, caída del muro, la hegemonía norteamericana que parecía que iba a durar un siglo, el mundo unipolar. Pero en ese mundo unipolar había dos pensadores norteamericanos que uno rescata. Uno fue Fukuyama, que dijo se había acabado la historia, se cayó el muro, basta, acá hay que administrar. Y hubo otro, más ligado a Kissinger, Huntington, que dijo cuidado con el choque de civilizaciones. Cuidado, porque no habrá guerra ideológica, pero hay choque de civilizaciones. Y efectivamente, esa hegemonía americana del 89 termina en la gran catástrofe del 2001. Ese peronismo, el peronismo de mercado, fue un peronismo subordinado al escenario internacional. La crisis del 2001 alumbra el mundo multipolar, es decir, del mundo bipolar se pasa al mundo unipolar o el triunfo norteamericano, y en el 2001 se pasa a un mundo multipolar. Mundo multipolar, ¿por qué? Porque si uno se para en el 90, el Producto Bruto de Estados Unidos era el 38% de la demanda mundial. Y lo que hoy llaman los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, podemos agregar Sudáfrica más recientemente, era apenas el 9%. O sea, en 1990, 38 era Estados Unidos, el 9 eran esos países, los BRICS. Hoy Estados Unidos es el 26 y esos países son el 31. Es decir que apareció a partir del 2001 un conjunto de actores, más que nada la emergencia de China, con capacidad de intervenir en la economía global, y la recomposición del poder militar y el poder como nación de Rusia a partir de Putin, marcan otro mundo, y en ese mundo reaparece el peronismo y conduce a la Argentina en un escenario muy autónomo, muy inserto continentalmente. Por primera vez hay una inserción continental política, además de económica, fuerte, definida en Sudamérica. Se plantea otro escenario, y acá quiero incorporar otro tema. El mejor momento de la inserción internacional argentina fue su relación con Brasil en esos primeros 15 años. Digo por lo que va a pasar el domingo. Brasil es muy importante para la Argentina. Es muy difícil pensar la política y la economía de la Argentina sin Brasil. Muy difícil. En esas épocas, la relación con Brasil en el 2011 alcanzó un intercambio entre lo que le comprábamos y le vendíamos de 43.000 millones de dólares. Era un nivel de integración altísimo. Cuando se va Macri, ese intercambio de 43.000 millones de dólares había bajado a 20.000. Es decir, que alguien quiso romper ese escenario. Quiero decir, a ver, si se puede considerar lo que fue la generación del 80, la inserción con el Imperio Británico, bueno, duró 50 años, era un ciclo cuando ellos crecían, Argentina crecía, etcétera, etcétera, pero no fue bueno. La inserción internacional, con Perón era una autonomía más grande, también intenta, pero ese era otro mundo, un mundo más cerrado, economías más cerradas. Menem hace la apertura y terminamos con nuestro principal aliado, que es España, un país de segundo orden que no puede ni su comercio ni sus inversiones sostener el flujo de Argentina. Pero con Brasil, a partir de Néstor y Lula, hay realmente un proceso de integración que tiene su fundación en el No al ALCA y en el avance de la UNASUR. Yo fui representante técnico de Argentina en las comisiones de economía de la UNASUR, ¿sí? Y en ese escenario se pensaba o se imaginaba que la energía de Venezuela, la base industrial de Argentina y Brasil, los alimentos, la minería de Bolivia, podían crear un continente autárquico, y se pensó mucho eso. Bueno, esa fue, creo, la mejor inserción internacional que tuvo la Argentina. Argentina ganó soberanía en esa inserción internacional. Viene Macri, ya estamos llegando, y con Macri se vuelve al péndulo neoliberal,
pero con un agregado que es el cercenamiento de los espacios democráticos. Por primera vez se mete preso gente, digo, yo tuve que ir a visitar compañeros a la cárcel, como Amado, yo fui viceministro de Amado, y como Julio, como debido. En ese escenario, bueno, vuelve Argentina a endeudarse, hay un retroceso muy grande y cae la pandemia. El gobierno de la coalición peronista gana las elecciones. Macri, a pesar de que le dieron 45.000 millones de dólares, no pudo pasar de la primera vuelta, lo cual muestra el rechazo que tenía el pueblo argentino por Macri y su incapacidad de disciplinar a su propia clase social, porque alguien con un poco más, digo, lo cuento como experiencia de gestión, en el 2009, Amado era ministro, yo era su viceministro, nos convocaron ahí, nosotros habíamos perdido la elección de la provincia de Buenos Aires, de Narváez, el país estaba en recesión por la crisis 2008-2009 y nosotros juntamos una masa crítica después de un encuentro con el Fondo Monetario Internacional, con apoyo del fondo, con las reservas excedentes, con lo que dio el BID Banco Mundial y de más de 11.500 millones de dólares. Con eso, en 2 años la economía creció una enormidad, o sea, 4 veces menos que lo que recibió Macri. Y Cristina no fue reelecta solo por eso, sino por su liderazgo, pero quiero decir, para que tomemos dimensión la relación, 44.000 millones de dólares se fugaron. Bien, el gobierno asume en el marco de la pandemia, por primera vez una pandemia global, hace retroceder la gente a sus casas, se disloca completamente el sistema de comercio, se disloca el sistema de producción, eso dura mucho, dura más de un año. Argentina no tiene forma de financiar o sostener la actividad económica, lo hace con el IFE, pero es emisión monetaria, a pesar de que bien criticada, estuvo bien, lo sostuvo, así toda la economía cae mucho. Y después viene la guerra. Ahora yo voy a hablar de mi experiencia de gestión porque la tengo que contar, porque si no parezco un chanta que voy a hablar de lo que me tocó vivir. Cuando viene la guerra, lo que se produce es el emergente, esto que veníamos planteando. Hay un mundo distinto. Que los desafíos que tuvo Estados Unidos, por ejemplo, bueno, el desafío bélico, la guerra con Japón, 4 años sangrienta, pero Japón no tenía ni para empezar con los Estados Unidos, en términos de producto. Con la Unión Soviética fue un desafío ideológico, de cierta tensión militar, pero la Unión Soviética tenía un PBI que era menos de la mitad de Estados Unidos. Tampoco. Hoy, 300 millones de chinos consumen igual que los 300 millones norteamericanos. El desafío es otro, es en el propio terreno de ellos. A lo mejor China tiene un modelo que no enamora, ni plantea grandes imaginarios, pero está discutiendo en el mismo terreno de ellos, por eso la crisis de recursos planetarios. Digo, si se cumpliera el plan del Partido Comunista Chino, que en el 2050 termina de sacar a toda la pobreza y todos expanden su consumo de ese modo, es probable que algunos van a tener que bajar su nivel de vida o parar de consumir. Los europeos ya se lo están preguntando en este marco. Lo que quiero decir que a partir de la emergencia de una potencia como China, la recomposición del poder ruso, cierta incógnita con la India, empieza a haber un desafío de hegemonía norteamericana que no estaba presente. ¿Sí? La primera señal es la crisis del 2008, la crisis de las hipotecas, cuando Estados Unidos se demuestra que es una sociedad que vive sobre la base del endeudamiento y la emisión monetaria, entra en crisis, no lo recuperan, Occidente no se recupera de esa crisis hasta hoy. Mientras la economía china o la economía del Asia-Pacífico muestra una dinámica de crecimiento fuerte, la economía occidental permanece creciendo poco o estancada. Y eso empieza a plantear cuestiones cada vez más tensas. En ese marco, esto eclosiona con la guerra. Y la guerra lo que hace es consolidar la disparada de precios internacionales de productos, de alimentos y energía que se venía dando. ¿Sí? O sea que el gobierno peronista atraviesa la pandemia sin fuente de financiamiento y cuando empieza a recuperarse la economía,
aparece la guerra. La guerra, como fue la otra gran conflagración mundial, esta guerra tampoco es extremadamente negativa para la Argentina. ¿Por qué? Porque sus precios de exportación son altos. Los términos de intercambio, lo que se llaman los términos de intercambio, son favorables. ¿Sí? Pero aparece una coalición empresarial que sale del macrismo, que está dispuesta, como pasó otras veces, si es necesario, a matar para sostener las ventajas de renta extraordinaria. La pregunta es, el deber ser del peronismo, como decía antes, por eso hice el recorrido histórico, es insertar a Argentina en la crisis internacional o en el escenario internacional de la forma mejor posible. ¿Sí? Y parte de la renta extraordinaria que se producen en esos eventos, repartirla de lo mejor posible. Si no, hay como una pérdida de razón de ser del peronismo. Hoy hay renta extraordinaria en 3 sectores, un cuarto también, pero ese sería más fácil manejar, ahí es más decisión política. Primer sector, energía. Segundo sector, agro. Tercer sector, minería. Cuarto sector, finanzas. Y por el otro tenemos índices de pobreza complicados. Ahora, hay un sector empresarial. Primero hay un sector empresarial de renta primaria, que es la mesa de enlace, que está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer, pero a mí el campo no me lo tocan, los hilos bolsa no me lo tocan. Hay otro sector que está en el medio, que articula con parte de nuestro gobierno, que dice, bueno, la mesa de enlace no, vamos a hacer un modelo agroindustrial exportador, molineros, aceiteros, energía, petroleros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos precios internacionales altos como no tuvimos nunca. Tenemos 2 vectores de competitividad que no tuvimos nunca. Un vector de competitividad, la energía. Vaca Muerta empieza a ser un yacimiento maduro. ¿Qué quiere decir un yacimiento? Gran mérito de Cristina cuando expropia YPF traerse el 55% de ese yacimiento. Es un yacimiento maduro, pasaron 10 años, la expropiación de YPF fue en el 2012, se sabe dónde está el gas y los precios internacionales lo hacen rentable explotarlo. Es cuestión de esta discusión del gasoducto, que Techín, que los caños, se va a sacar. Va a haber energía abundante y barata. Argentina va a tener energía abundante y barata. El millón de BTU de gas a nivel internacional está entre 24 y 30 dólares. Acá se está pagando 8 dólares. Es un vector de competitividad. Y el otro vector que nunca tuvo un gobierno peronista es salarios baratos en dólares. Estamos con el nivel de salario en dólares de los más baratos. Porque digo, eso siempre lo vetó. ¿Por qué siempre hay el problema del dólar? Porque en un gobierno peronista el dólar tiene que ser lo suficientemente alto para proteger la industria. No puede haber un dólar regalado porque entran productos importados, ¿verdad? Ahora, no puede ser tan alto que lesione a los trabajadores. Por eso es un desfiladero estrecho. Porque nosotros podríamos poner el tipo de cambio altísimo y tenemos la competitividad de un país, con respeto por cualquier otro país, del África subsahariana, qué sé yo. Y somos recontra competitivos, pero el nivel de vida y el escenario y la frontera del consumo global retrocede. Es decir, el dólar tiene que ser lo suficientemente alto para proteger, pero no puede ser tan alto que haga pelota el salario. Bueno, hoy tenemos una oferta de mano de obra relativamente barata en dólares. Entonces los empresarios o ese sector empresarial dice, bingo, precios internacionales altos, energía barata, salario barato, este es nuestro momento. Y dicen, queremos un formato político que soporte eso. No. Un sector del peronismo, un sector del radicalismo, Macri no. Digo, en este marco, en esta discusión, por eso digo, el modelo distribucionista peronista clásico en este contexto no se abordó. Podría haberse abordado, no se abordó.
no avanzamos en la expropiación de Vicentín, no construimos la empresa nacional de minería, no pusimos las retenciones, ahora voy a contar, ahora sí voy a entrar en la discusión más fina de esta cuestión. ¿Sí? El modelo de la mesa de enlace se lo resiste, bueno, que yo quiero exportarlo, si lo bolsa. Y entonces aparece este sector que dice, bueno, acá hay una oportunidad histórica, este sector no es nuevo. Ya lo pensó Pinedo, abuelo, antes de la llegada del peronismo, la industrialización de parte de la renta agropecuaria, lo pensó Frondizi con el desarrollismo, lo pensó Alfonsín cuando se juntaba con los capitanes de industria. Un modelo industrial, exportador, sobre la base de salarios baratos y agregada ahora la energía, porque la energía siempre fue un cuello de botella para la Argentina. Uno de los problemas que tuvimos en el segundo gobierno de Cristina fue la energía, por eso la decisión de expropiar YPF. Lo que pasa es que se sabía que para recuperar la producción energética se iba a tardar. Bueno, se llegó, pero no estamos nosotros. Bueno. No estamos. Lo que quiero decir es que Argentina en estos momentos está disputando modelo económico y rumbo en ese modelo económico. Y el intento de magnicidio contra Cristina es porque Cristina es la única capaz de impugnar algo de ese rumbo. Porque acá se están moviendo fuerzas tremendamente poderosas. Y el otro punto, y como vuelvo al tema de Brasil, que Brasil es muy importante para la Argentina, por lo menos es muy difícil pensar la Argentina sin Brasil, en términos de una nación soberana medianamente con potencia, digamos. Podemos pensar un desarrollo autárquico, pero Brasil es muy importante. Es un mercado muy importante. La articulación o la vuelta a reconstrucción de un eje Buenos Aires-Brasilia, o la reconstrucción de los acuerdos de Lula-Kirchner, que son los que le dan al Mercosur el carácter político, porque hasta ese momento el Mercosur, incluso que lo dinamiza Menem, venía funcionando, digo, toda la industria automotriz se monta sobre eso, pero eran acuerdos entre empresas. Lo que provoca Lula y Kirchner es acuerdo nación-nación, país-país, y eso lo expande al continente. Entonces, este escenario también puede ser truncado en un contexto de crisis de hegemonía de los Estados Unidos. Siempre hablamos de la crisis que Estados Unidos, bueno, hoy tiene un desafío respecto al que tuvo con los japoneses en los 40 o con los rusos durante toda la Guerra Fría desde los 40 hasta los 90. Hoy tiene un desafío fuerte, porque además los chinos disputan en su mismo terreno. Los chinos ahora están buscando internacionalizar su moneda, es decir, que el yuan, la moneda china, sea una moneda internacional de reserva de valor como es el euro, como es el dólar. ¿Sí? De hecho, un 40% de nuestras reservas del Banco Central están en yuanes. Y ese acuerdo con los chinos dijeron, sí, cómo no. Si ellos lo que quieren es que su moneda circule. Paguen, nosotros le damos los yuanes y ustedes nos pagan las importaciones en yuanes. Es decir, empezamos a colocar la moneda. No sé qué tiempo tengo, puedo contar algunas anécdotas. Voy a contar una anécdota de por qué el yuan. Nosotros estábamos en la asamblea del Fondo Monetario Internacional en 2009 en Estambul, donde ahí íbamos con una agenda de ruta para resolver la cuestión del sector externo y demás. Pero bueno, eso Argentina. Después también participamos de encuentros más importantes. Y a mí me tocó sustituir a Amado, al ministro de Economía, en una reunión del G20. Y ahí Strauss-Kahn, el malogrado Strauss-Kahn, ¿sí?, se le ocurrió decir que había que poner el yuan en esa canasta de monedas. El ministro de Economía norteamericano, secretario del Tesoro, Timothy Geithner, el primero de Obama, le dice que Estados Unidos no lo va a permitir nunca, porque era el paso de la transnacionalización del yuan. Y
osado Strauss-Kahn. Le dijo, no, bueno, pero podemos hacerlo porque, bueno, terminó que lo bajaron de un avión de Air France, le dijeron no sé qué cosa, murió Strauss-Kahn. No digo, a lo mejor efectivamente cometió sus errores, yo no, pero esa discusión que a mí me tocó vivir, yo estaba sentado ahí, lo vi en persona, era sobre el yuan como moneda internacional. Y cierta pretensión europea de que eso podría correr. Y la decisión norteamericana es que mando los portaaviones, los misiles, pero el yuan no va a ser. Por eso nosotros tenemos un acuerdo de swap de yuanes, muy importante. El problema es que en esta crisis de hegemonía, la inserción internacional argentina es más cercana a China que Estados Unidos. No es por hacer antinorteamericanismo, pero nuestra capacidad de insertarnos con los Estados Unidos es nula. Porque ellos exportan soja, exportan maíz, exportan trigo, producen vacas, producen alimentos. Entonces nuestra capacidad de inserción no es la que teníamos con el Imperio Británico, ni siquiera podemos decir lo de las relaciones carnales. ¿Por qué fracasa? Se produce la privatización de empresas públicas. ¿Ustedes conocen alguna empresa norteamericana que haya comprado una empresa de Argentina? Todas fueron europeas, con predominio español. Frondizi habla del nuevo desarrollo industrial, de la Alianza para el Progreso, etcétera, etcétera, etcétera. Las automotrices en ese momento vinieron norteamericanas, pero la hegemonía de las automotrices es Fiat, Peugeot, Citroën. Nosotros comemos café con leche con medias lunas y tenemos ahí en Recoleta que parece París, no es por cualquier cosa. La confrontación con los Estados Unidos es una confrontación importante, digo, de tensión. Por eso el hecho, la posibilidad que Argentina encontrara una inserción internacional como la que construyó con Brasil y desde ahí discutir su lugar en el mundo fue muy importante en los primeros 15 años de este siglo. Y puede repetirse o no, no lo sabemos. Eso es un escenario a discutir. Lo que nosotros vemos es la tensión que hay en lo que estructuralmente conviene o es que la relación con China mediada por Brasil, porque hay que también relacionarse con los chinos solo, no es tan sencillo, y la presión de Estados Unidos de asegurar su continente y de asegurar su hegemonía. Es decir, no le es tan fácil a la Argentina en este momento salir del conflicto internacional. Esto de haber permanecido neutral en la Segunda Guerra estuvo bueno, pero no sé si hoy es tan posible. Digo, las presiones que hay son otras. Son distintas. Con una potencia con la cual nosotros nunca nos pudimos integrar. Todas las iniciativas de Estados Unidos para América Latina, la Alianza para el Progreso, el Consenso de Washington, el ALCA lo rechazamos en Mar del Plata y festejamos todo y le tocamos el culo a Bush y bueno, todo eso se acuerdan ellos también, no es que no se acuerdan. Digo, quiero decir, el escenario es que hay una enorme tensión y también hay un enorme proceso de la parte del sector empresarial de poder aprovechar esta coyuntura internacional y posicionarse a largo plazo. No es cierto que los empresarios no piensan a largo plazo, lo piensan. Siempre en estas coyunturas los empresarios actuaron más o menos duramente. 1930, golpe de Estado. Crisis del petróleo en el 73, golpe de Estado en el 76. Fin de la Guerra Fría, golpe hiperinflacionario para condicionar al gobierno que entraba. Es decir, siempre estas cosas tienen momentos de muchísima tensión. Y el problema es si la coalición popular está... Y ahora voy a hablar de la que me tocó.
A mí me convoca Cristina para ser secretario de Comercio. Entre la PASO y la elección general. Después de una situación muy negativa en la elección de la PASO. Bien. En ese momento los precios estaban completamente descontrolados. Como ahora más o menos. Pero en ese momento estábamos en un escenario electoral y la presión era de corte político. Bien. Nosotros tomamos una canasta de 1.400 productos que reflejaban más o menos el 80% del consumo. Un panel de un supermercado tiene 12.000, 15.000 productos. Nosotros tomamos 1.500 productos y sobre esos 1.500 productos nosotros lo congelamos por 3 meses. Y a discutir. Y a discutir. Por 3 meses y a discutir. Bueno. Si uno mira con algún grado de precisión lo que pasó el último trimestre del 2021 cuando rigió ese congelamiento por 3 meses, lo que va a ver es una mejora fuerte en la distribución del ingreso. El mejor momento de distribución del ingreso en la Argentina, desde el inicio de nuestro gobierno fue ese trimestre que duró el congelamiento. Sí, lo mide el coeficiente Gini del INDEC. No es cierto que las regulaciones de precios son malas y negativas. No es cierto. Porque ahí coincidió una política de ingresos fuerte que dio el gobierno precisamente para revertir la situación electoral. ¿Se acuerda que la oposición lo llamó el Plan Platita? Con el congelamiento de una canasta básica. Que yo lo arranqué diciendo, vamos a tratar de tener una canasta básica que se correlacione con la política de ingresos. Bien. Si uno mira, el coeficiente Gini es el más bajo. Siempre estuvo dando 0,44, 0,45, cuanto más chico es mejor. Y da 0,41. Todos decían que del congelamiento se salía con una Rocío Rodrigazo. Se negocia, se sale en enero, se acuerda nuevamente la canasta ya acordada con algunas pautas. Ahí armamos una canasta libre, o sea, 1.300 productos regulados, 1.300 productos libres y que funcionaran como espejo para salir. Los supermercados, para ser justos con ellos, venían cumpliendo el proceso. O sea, yo decía, bueno, la canasta regulada va a tener 2% de aumento, la canasta libre va a tener 4%, y ellos lo cumplían. Cuando le vino una lista de precios desfasada, anunciaban, denunciaban, paraban, no recibían la mercadería. Digo, Coto y Carrefour, para ser exactos y justos, jugaron bastante prolijo en esos meses del verano. De hecho, la inflación núcleo de enero y febrero da menos en el 2022 que en el 2021 y la proyección era 45 de inflación, que igual sigue siendo altísima, pero no era 90. Bien, nosotros teníamos un conjunto de acuerdos. Ese acuerdo era uno, el otro acuerdo era con los panaderos, se le bajaba la bolsa de harina industrial en ese momento 1.250 pesos, ellos tenían que tener el pan entre 2.20 y 2.70 el kilo de pan, era lo que regulábamos, el resto le iban con la factura, hagan lo que quieran. Y después teníamos el aceite y la carne, los cortes cuidados. De hecho, fin de año se vendieron, con los cortes cuidados se vendieron 7.100.000 kilos de carne, o sea 7.000 toneladas diarias, lo cual era una barbaridad, pero porque había una necesidad de comer carne. Sí. Bien. ¿Qué pasa? La guerra. Precio de aceite. Porque hasta ahí hemos tenido baches estacionales con el tomate, la lechuga, que siempre pasa en verano. Habíamos armado una canasta de frutas y verduras con mucha atención con el mercado central, pero digamos, el proceso de canastas reguladas venía anclando, venía. La guerra, trigo al demonio, o sea, la tonelada de trigo
que valía 25.000 pesos se fue a 40.000 en Rosario. Lo mismo el maíz, los polleros me dicen yo no te respeto el acuerdo, yo necesito alimentar maíz y soja. El aceite se va al demonio, el aceite de girasol, Ucrania, principal exportador de girasol. Todos los acuerdos se rompen. Ahí es cuando el presidente, porque yo iba a ver al ministro, en ese momento era Culfas el ministro, vamos a ver al presidente, y el presidente es donde decide declarar la guerra a la inflación. Y ahí yo reclamo las retenciones. Sin retenciones, digo, para que tengamos todo claro, en el 2015, sobre el girasol había 28% de retención. Hoy hay 7%, con un precio internacional que vuela. No hay forma, en un enojo muy grande con los empresarios que estaban reunidos con las alimenticias, le digo, bueno, pero ¿por qué no le dicen entonces ustedes al pueblo argentino que se va a alimentar con respeto por todos los pueblos y por todos los alimentos, pero no es nuestras costumbres? Pero díganle que se va a alimentar con carne de cerdo y va a cocinar con aceite de soja. Y que se olvide el aceite de girasol y que se olvide la carne de vaca. Entonces nos ponemos todos de acuerdo en eso. Por lo menos, si eso se refleja en la reserva del Banco Central, bueno, le vamos a hacer un ajuste externo al pueblo y ponemos dólares en Banco Central, bueno, qué sé yo, puede ser una discusión. Ahora no tenemos los dólares y la gente no está comiendo carne de vaca ni cocinando con aceite de girasol. Es más, el presidente de los frigoríficos exportadores me dijo, los argentinos tienen una dieta de excelencia. Lo cual, definir eso, ellos están definiendo algo. Durante el gobierno de Néstor y Cristina, la exportación de carne por año eran 600.000 toneladas. Llegamos al 1.000.000 de toneladas. Si llegamos al 1.000.000 de toneladas de carne, la gente no va a comer carne. Ahora, esa dirigencia empresarial rompe el pacto histórico con el peronismo, explícitamente. El pacto histórico con el peronismo era: no avancen sobre la propiedad de la tierra, el peronismo no plantea la reforma agraria, y nosotros ponemos en la mesa lo que haya que poner. Más o menos era así. Más o menos era así. Hoy no. Yo creo que nunca Brown iba a decir públicamente, yo gano plata remarcando precios. ¿Por qué? Porque hubiera ido Moyano con los camiones, le cierra los depósitos, el gordo de Elías le ponía los tachos, te vamos a incendiar, qué sé yo. Hay una cierta pérdida de respeto al peronismo en todo esto. O ellos están muy convencidos del destino manifiesto de su causa. O digamos, ese pacto está roto. Yo lo viví en la Secretaría. A ver, el presidente de la Asociación de Frigoríficos Exportadores, el ABC, dice abiertamente: los argentinos tienen una dieta de excelencia. Hay que bancarse decir eso en una Secretaría de Comercio frente a un funcionario, en medio de un griterío. Bueno, la cosa es que cuando empieza la guerra, yo reclamo retenciones, me enfrento mucho con el ministro de Agricultura, el cual me considero amigo. Yo compartí, él era presidente de la Cámara de Diputados cuando yo era presidente de la Comisión de Presupuestos, así que... Pero bueno, qué sé yo. Se llega al acuerdo de fideicomiso del trigo. El fideicomiso del trigo habilitaba al Estado para intervenir en el mercado de trigo y comprar. Empiezan los embates contra mí, porque tampoco querían eso, porque eso obligaba a la trazabilidad de la bolsa de harina. Los panaderos me bancan. Guzmán en ese momento decide llevarse la secretaría, que dependía de Culfas, con él. Y ahí, bueno, yo voy a ver a Cristina y le digo: bueno, señora, yo ya no tengo más herramientas para jugar. Que ella me dice: haz lo que tengas que hacer, no hagas daño. Por eso se sale prolijo. Quiero decir, el gobierno no quiso discutir la emergencia que se necesitaba con la guerra. O la quiso discutir parcialmente. Por lo menos lo que me tocó vivir a mí. Digo, la experiencia concreta. Por eso dije, voy a hablar de mis experiencias concretas, porque si no parezco que yo hablo de... No. Pero
Me parece que ahora la cosa está más dura, más aguda. Porque las tensiones son cada vez más grandes, vuelvo a insistir. Si gana Lula en Brasil, se va a provocar en el continente un proceso muy interesante en favor de lo que nosotros pensamos y creemos. A lo mejor no, pero todo parece indicar que sí. Y la presencia de Brasil jugando en el continente es muy importante. Es muy importante. También lo digo por experiencias vividas. Un punto en esa época que intercambiamos los 43.000 millones de dólares, ¿no? Un punto que crece el Producto Bruto de Brasil, el Producto Bruto de la Argentina crece 0,6. O sea que si Brasil crece 5 puntos, Argentina crece 3. Arrastra. En ese momento, inserción internacional. Cuando viene la crisis del 2009, el estar inserto en Sudamérica, por eso todo lo que decían Argentina y la del mundo, el estar inserto en Sudamérica, el comercio internacional se contrae un 24% y Argentina solo pierde un 12%. O sea que es como que caemos, si no esa crisis hubiera pegado de lleno. Bueno, eso fue la protección de Sudamérica. Ahora, es más, hasta los países que en ese momento nosotros en las reuniones en UNASUR los llamaban los traidores del Pacífico, que eran Colombia, Perú y Chile, jugaban bien porque tenían miedo. Después sí empezaron los tratados de libre comercio con Estados Unidos a cortarse solos, pero en ese momento, quiero decir, para redondear y no aburrirlos más, hay un sector del empresariado que no es necesariamente la mesa de enlace, que no son los productores primarios. De hecho, esto en el dólar soja, la mesa de enlace salió a putear. Hay un sector del empresariado que ve que hay precios internacionales altos que llegaron para quedarse porque hay una crisis de hegemonía a escala planetaria. Si quieren después hablamos más del contexto internacional. Hay energía barata, hay salarios baratos y nosotros ganamos plata. Y necesitamos un modelo un esquema político que legitime ese modelo económico. Y Cristina impugna. Hay que leer el magnicidio en el intento de magnicidio en esa clave. Hay un sector, después está la mesa enlace, que quiere matar a todos, si puede, unos 25 o 30 millones de argentinos, 18 está bien, y hacemos lo que queremos con el país, es nuestro. Ese es los que queman Entre Ríos, qué sé yo. Y no aparece en el horizonte el modelo peronista o distribucionista a partir de la renta extraordinaria, porque pensemos que hay renta extraordinaria, que hay mucha renta extraordinaria, que en algún momento se apropió con el IAPI, otras veces se apropiaron con las retenciones, hoy no, otras veces con las propias empresas públicas. Quiero decir, ese es un punto. Argentina está en un momento donde hay un sector dominante que no necesariamente es la oligarquía terrateniente clásica, pero en algún momento se van a aliar porque ¿qué quiere consolidar este esquema? De modelo agroindustrial exportador con energía barata, salarios baratos. Hay otro sector que son los primarios puros y duros que dicen yo quiero exportar y a mí qué me importa. Es más, fíjense, ahora cuento otra anécdota, para financiar el fideicomiso del trigo, para poder comprar trigo en el mercado y dárselo a la elaboración de pan barato, la plata sale de aumentar las retenciones en el aceite y la harina de soja. O sea que en realidad es un contrasentido, porque lo que había que haber aumentado el girasol, o sea, producción primaria, no, se saca de producción con cierto valor agregado, tampoco es tecnología de punta, pero o sea que hay ese sector que es el que acuerda, dice bueno, aceiteros, molineros dijeron bueno, entreguemos esto para que se calmen un poco, qué sé yo, que es el Consejo Agroindustrial Argentino, se llaman así ahora, pero no aparece la coalición peronista. Y el otro punto a nivel internacional es que hay una crisis de hegemonía muy grande de Estados Unidos, con lo cual las presiones sobre este continente son altas.
Y nuestra inserción internacional con Estados Unidos históricamente es inviable, porque producen lo mismo que nosotros, somos economías competitivas. Y la alternativa es justamente volver a recrear lo que pasó en los primeros 15 años del siglo, que desde una alianza con Brasil y Sudamérica negociamos con el Asia-Pacífico, en este caso los BRICS. Yo creo que esa alianza con Brasil se empezó a deteriorar en la segunda presidencia de Dilma, porque Dilma quería hacer otra cosa, pero bueno, es para contar otro día. Digo, luces y sombras. Luces y sombras. A mí me parece, por lo que me tocó vivir y por lo que últimamente he visto en la calle, que el pueblo está un paso adelante del grueso de la dirigencia. Las vallas que pone la policía de la ciudad en la casa de Cristina las saca el pueblo, no las sacan las fuerzas federales, que es lo que debía haber correspondido. Se expuso el pueblo, digo, porque debieran haber salido las fuerzas federales, la gendarmería. Señores, levanten las vallas, es la vicepresidenta de la nación, usted no tiene nada que hacer acá. Y la movilización al día siguiente del atentado, piensen que el atentado fue el jueves a la noche y la movilización estuvo el viernes a la tarde, y una movilización, yo calculo 500, 600 mil personas. Quiere decir que algo pasa, porque después sí se resuelve, todos podemos ponernos ahora. Y yo reparto, qué sé yo, le digo a los chicos que me acompañan, a Nair, que está sacando fotos, a Tommy, que hace prensa, repartan gorrita de Cristina 2023. Ahora es muy fácil decirle a una persona que perdió su marido, que se cargó 2 veces a ser presidenta, que la judicializan, que estaba sola frente al Poder Judicial defendiéndose, y casi la matan y la gatillan. Bueno, anda y agarra la presidencia. ¿Y después qué? Funcionario que no funciona, funcionario que no quieren firmar porque tienen miedo. ¿Cuál es? Hay una crisis severa en el plano político. Yo de política no quiero hablar mucho, pero porque no me toca, pero es esto. ¿Cuál es? Y lograron el 70% de la renta. El 70%. ¿Cuál es? Pero ¿y cuál es? Bueno, ahora sé presidenta. ¿Y cómo? Digo, todos queremos que Cristina vuelva a ser presidenta, no me malinterpreten, porque vos que estás grabando. Pero quisiera mover ese pueblo que estuvo en la calle con sus dirigentes. Digo, pues esta discusión de la Corte, yendo al plano económico, la discusión que se da sobre las letras que tiene el Banco Central colocado en los bancos, la LELIQ. En 2019 los bancos esperaban una reconversión de eso con un bono. No sé si todo, pero estaban esperando. Bueno, sí, ahora ya sé, ustedes lo van a querer. No lo hicimos. No lo hicimos. Los bancos descontaban que nosotros llegábamos y le sacábamos un pedazo con un bono. Lo hicimos. Dijimos la campaña. Sí, eso. Pero digo, Vicentín estaba regalada la financia del Banco Nación, era capitalizar la plata del Banco Nación. Todos los países pusieron empresas nacionales de litio, de minería. Las retenciones son más bajas que el 2015. Lo que yo digo es una discusión fuerte, porque Argentina no está en cualquier momento, ni el escenario internacional, ni la discusión sobre el modelo socioeconómico en curso. Porque también vemos, y cuando uno mira los números de la economía y se los abstrae de la gente, también vemos una dinámica económica potente. La restricción es de acumulación de poder político. Porque después, está bien, prolongado en el tiempo, por eso cuando se sale el congelamiento se discuten pautas de aumento.
comienza el proceso de tensión donde los empresarios, obviamente, a los empresarios les conviene producir 1 y venderlo a 10 que producir 10 y venderlo a 1. Yo lo pongo brutalmente, pero cuando son monopólicos. Pero también los empresarios respetan el poder político. Y los que más, por eso yo hablé de los supermercados, lo respetan, son los supermercados, que son muy conscientes que la góndola es de ellos. ¿Por qué? Que si Unilever tiene una planta en Zárate, el otro tiene una planta, pero la góndola es de ellos. Es decir, cuando hay poder político, los empresarios tienden a aceptar y discutir por lo menos durante un tiempo. Después vienen las erosiones, que salen de una reunión y le dicen a los medios que les pagan que publiquen cualquier cosa, qué sé yo. Yo tuve más tapa de Clarín que en 3-4 meses tuve, no sé. No sé, Tommy, vos sabés, pero eran bastantes. No hay restricción después. Y entonces es un problema de poder político. Yo creo que es un problema donde hay un sector de los sectores dominantes, del empresariado, de los poderosos de este país, que conecta con unas capas importantes de la sociedad. No es que no, han tenido legitimidad, porque evidentemente antes el radicalismo se dividía, era el 25%, la derecha, ultraderecha era el 15%, y hoy están juntos y tienen el 40%, y eso está amalgamado. Puede ser que se vuelvan a partir, no sé, pero eso les da, y además tienen ganas de movilizarse, bueno, del otro lado, si uno no muestra los dientes, por eso digo, el pueblo no esperó después del atentado contra Cristina que alguien llamara. Al otro día estaban miles de personas en la calle. O tampoco esperó cuando la encerró la policía de la ciudad. Fue a hacerle presión sobre las vallas. Bueno, eso me parece que, no sé. El poder político no es relativo. Porque ¿qué pasaría si se bajaran, se fijaran los precios en el mismo momento que se aumenta el salario? Pero eso lo hizo el pacto social, el pacto de Rucci y Helvar fue eso. Bueno, fue congelar, y es más, yo creo, no por poner en mi haber pero uno tiene que defender su propia gestión. Yo creo que ni siquiera es necesario congelar todo. Nosotros con ese anclaje de 1.500 productos habíamos logrado mantener una canasta. Es más, los almaceneros vinieron a pedir que querían participar porque estaban perdiendo el mercado. Nosotros estábamos forzando una concentración de ventas en los supermercados. Y yo le digo, bueno, pero respetan los precios. Sí, pero a mí me dicen, yo cobro me acuerdo la discusión de la cerveza, 130, 140 pesos. Y en el súper la consiguen a 105. Y bueno, le digo, bueno, pero yo necesito, ¿cuánto necesitas de margen? El 46%, me dijo. No, le digo, no hay discusión esa. Pero quiero decir, si uno ancla, porque hoy hay una diversidad de productos, las empresas juegan con el cambio de productos, nosotros eso lo impedimos todo. Porque al congelar y actualizar cada 3 meses, los obligábamos a respetar. Eso. Y anclar 1.500 productos, más no hacen falta. 1.500 productos, un grupo de cortes de carne, nosotros teníamos 7, debieran ser más de 7, pero nosotros teníamos 7. Un grupo, una canasta de frutas y verduras, nosotros teníamos 6 productos, debieran ser más, pero si uno logra con esas canastas afirmarlas, empieza a anclar. Empiezan. Yo lo viví hasta la guerra. Salimos del congelamiento con un reconocimiento promedio, sería 4% de aumento, y duró, hasta principio de marzo duró, después se rompió todo. ¿Pero por qué? Porque la tonelada de trigo se fue al demonio, la tonelada de maíz, son todos insumos. El maíz es forraje de pollo, de tambo, de cerdo, el aceite de girasol, el fideicomiso que teníamos de aceite, veníamos con pauta de corrección del 2% y se fueron al 8, 9. Y bueno, no hay cuerpo que aguante ahí.
Salvo que uno anclara con retenciones, porque hay dos tipos de inflación monopólica. Perdón, hay dos tipos de inflación. La inflación de góndola, que es monopólica, que es la fijación de precios de las alimenticias que tienen en el mercado. Y la inflación de los frescos, como se dice en la jerga, o de los productos no elaborados, que es inflación importada, inflación internacional. Y si yo exporto 1 millón de toneladas de carne, no hay carne en el mercado interno. Es muy simple. Sí. Sí, dale. No, va por el plano internacional. Vos planteabas que la inserción argentina económica siempre fue por fuera de lo que es Estados Unidos. Y yo estoy de acuerdo en eso. Obviamente, lo que a mí me hace un poco de ruido para adelante, poniendo en contexto también, de dónde se separa también la derecha actual nuestra, se separa por los límites por fuera del ámbito democrático. Bueno, la cuestión cultural y política, ¿no? En el plano internacional, porque no creo que querramos ir a un modelo chino con todo lo que implica en lo político y lo cultural. Entonces, ¿cómo nos apropiamos culturalmente de Occidente, entre muchas comillas, teniendo libertad de comercio con el resto del mundo? Yo creo que es con un bloque, ¿no? Obviamente, pero es complicada esa ecuación para eso. Bueno, varias cosas sobre eso. Es buena la pregunta, hay varias cosas ahí. Si vos, digamos, lo que aparece en el mundo hoy como fascismo, en general, o ultraderecha, es una suerte de nacionalismo de exclusión, de decir, esto que habíamos planteado al principio, bueno, si los 1.300 millones de chinos quieren comer o consumir, no comer, consumir, como consumen los 1.300 millones de europeos, norteamericanos y la población occidental en general, los recursos planetarios entran en crisis. Por lo tanto, tiene que haber un cambio en las pautas de consumo y lo que algunos consideran una bajada del nivel de vida porque no están en la frontera del consumo global. Esto el Papa lo dijo también en sus encíclicas. Claro, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es? Bueno, obviamente, si alguien se para y dice, y si yo no puedo tener mi iPhone, soy un tipo muy infeliz, y es difícil que alguien ponga. Eso fue un error de nuestro gobierno del 2003-2015. Pero bueno, ¿eso qué hace? Tiene un correlato político, que es la exclusión. Es decir, bueno, acá para todos no hay. Vamos a ser nosotros y si ustedes joden, los volvemos a golpe. Repartimos polenta con arroz y fideo y chao. Como decía Fraga, ¿no? Quisieron creer eso. Es eso. Bueno, ese es un modelo. Ese es el modelo que hoy se está planteando como discusión. Por el otro, el modelo chino efectivamente es un modelo que nace de una revolución, que tiene una presencia de legitimación distinta, que buscaron sus formas de legitimación, porque ellos se bancaron las reformas de mercado sin desarmar el modelo, ¿no? Es decir, la Unión Soviética no solo por eso. Primero que los chinos nunca aceptaron la planificación centralizada que había armado Stalin. Cuando ellos ganan en China, Mao los echa, los rusos dicen, no, esto, hacen otra cosa. Los rusos, Stalin ocultó a Trotsky, entonces después Trotsky era un héroe de la revolución, después vino Khrushchev y dijo que Stalin era un asesino, el tipo que había defendido Rusia de Hitler, y todo lo consideraron un héroe patrio, dijeron que era un asesino. Entonces después vino Brezhnev y dijo, no, bueno, pero tan malo no era. Y después vino Gorbachev y dijo, no, bueno, pero hay que volver a Lenin, y la gente dijo, ya basta. En China, cuando Deng Xiaoping quiere avanzar sobre la figura de Mao, el ejército le dice que no. Acá los fundadores de la China moderna son Mao y sos vos, y se articulan. Y ellos articularon su proceso político. Nada de discusiones para atrás. Nosotros con el peronismo algo hacemos porque
Yo nombré a Menem acá, todos estamos adentro, todos somos un movimiento y seguimos viaje. Pero los chinos pudieron procesar su propia crisis de modelo comunista clásico, que tampoco fue el clásico, porque fue un modelo más centrado en el campesinado, por la propia revolución, más descentralizado. Y van articulando por capas, van llevando a la frontera el consumo de a poco, en la medida que van pudiendo. Y ya son una cosa muy poderosa, porque hoy China no puede ser un país que viva de la exportación, tiene que ser un país mercado internista. Y están en esa reconversión. Ahora, no hay modelos a imitar, efectivamente. El modelo argentino, el modelo suramericano es un modelo que tiene algún grado de legitimación con los votos. El peronismo de algún modo u otro siempre es... en Argentina votar es importante, la ley Sáenz Peña para acá fue tan importante que no dejaron votar por 50 años, quiero decir. Pero ir a votar, la gente va, vota, le importa, no es cierto. Es su forma de legitimación, qué sé yo. En otros países será de otro modo, yo no me meto, pero... Entonces vos tenés que articular un modelo de legitimación por las urnas con un proceso económico potente. Por eso entra en crisis eso. Y por eso un sector del empresariado o las cúpulas empresariales están pensando que el modelo democrático clásico, y de hecho Macri ya lo empezó a cercenar. Ya lo empezó a cercenar. Ahora bueno, esto tiene que ver con también qué hace el pueblo, porque en Argentina, así como te digo que la legitimación es electoral, los procesos electorales tenían una legitimación popular previa. O sea, Perón llega después del 17 de octubre y la proscripción se acaba a partir del Cordobazo. Y Néstor llega porque se pone de cara a la crisis del 2001 y la gente en las calles en el 2001. Es decir, hay momentos de la Argentina que la movilización popular define el proceso político posterior, aunque después lo lleva a las urnas, porque la gente quiere ir a votar. Ahora, lo que no aparece hoy es cohesión en el movimiento popular. No aparece. Eso hace que Por eso estamos todos reunidos acá discutiendo y no sabemos bien. No aparece. Y la situación internacional es una situación cuyas consecuencias bélicas no se saben. No se saben. No sé. No podría decir. Yo me guío. Si uno ve la conferencia de prensa que da el ministro de Defensa ruso, que dice: nosotros en un mes aniquilamos la capacidad bélica de Ucrania y ordenamos para recuperar la población rusa del Donbass, esta que ahora en el referéndum se va a anexar, que es toda la media luna esa. Bueno, ahora la OTAN en estas últimas semanas reequipó un ejército ucraniano de nuevo, por eso ellos movilizan. Estamos en guerra con la OTAN, porque reequipan, entonces hay una apuesta de escalada bélica. Ellos decían, bueno, la guerra, nosotros desarmamos el poder militar ucraniano, retrocedimos, no queremos más que las repúblicas que hablan ruso. Ahora, por eso empiezan a hablar de que van a usar las armas nucleares, que si nos joden, ¿hasta dónde van? ¿Qué sé yo? Y el otro caso es que Estados Unidos, como toda potencia que está en crisis, tiene crisis interna grave. Donde hay que ver lo de Trump, si está concluido, si no está concluido. Trump, por ejemplo, era el que decía: yo no me meto en todo esto, voy a Estados Unidos continental, no desatar una guerra. ¿Qué sé yo? Bueno, esto no sé a dónde va. Y además la industria armamentista en Estados Unidos es importante también. Sí, pero una guerra nuclear no es negocio para nadie. No es negocio para nadie, pero a mí esa conferencia de prensa del ministro de Defensa ruso fue muy clara. Nosotros habíamos desarmado el poder militar ucraniano y retrocedimos mostrando que no queremos ocupar territorio a las zonas rusas. Y dábamos por terminado el conflicto. Y ahora rearmaron el ejército ucraniano. No puedo dejar de lado el análisis económico, yo insisto con la tensión
Yo insisto con la tensión de el modelo económico y la operación de los empresarios y la sustentabilidad política de ese modelo económico, que nunca se ensayó en la Argentina, porque siempre fue la puja entre el modelo primario y el modelo industrial, para ponerlo, el modelo industrial que encarnaba el peronismo y el modelo primario. Los otros lo intentaron, pero nunca. Hoy la ven, yo creo que ahí está. Ahora, van a ser momentos de mucha tensión, porque está en juego la renta internacional, está en juego el proceso por el cual esto llega para quedarse. Estamos en un momento de tensión internacional donde la inserción, como yo decía, internacional argentina tiene mucho más que ver con los emergentes del Asia-Pacífico, Brasil, Sudamérica, que lo que Estados Unidos está planteando. Hay que ver. Ahora, ¿cómo se ordena dentro del peronismo? Y dentro del peronismo se ordenaba siempre movimentistamente. Una sola vez hubo una elección interna abierta, democrática, para elegir presidente. Salió tan mal que nunca más se hizo. Una sola vez. Hoy el que lo logró cumple 100 años. Cumpliría 100 años. No sé. No lo sé. Yo la verdad no. Lo que sí hay una dinámica popular dispuesta a defender a Cristina. Ahora, y también el magnicidio tiene que ver con su capacidad de impugnar el rumbo. De hecho, hoy saca un tuit importante sobre el tema, sobre el problema del precio de los alimentos. ¿Qué sé yo? Yo no. Parece que planteamos de la defensiva. La ofensiva estaba muy difícil ahora. La ofensiva la puede dar Lula. Yo insisto con eso. Yo estaba diciendo lo mismo. Lula y la gente en la calle. Un brasileño que me vota. La gente en la calle. Tenemos que seguir en la calle. Pero vos pensá, en esos momentos hubo ataques a la democracia en Bolivia y en Ecuador. Y si no hubiera estado la UNASUR fuerte, se lo cargaban a Correa Evo en ese momento. Entonces digo, y el otro tema es la ruptura de, el enfrentamiento entre un bloque euroasiático y un bloque anglosajón, donde Europa ya no cuenta. De hecho, Inglaterra tomó el Brexit, dijo: yo habré perdido el imperio, pero la libra no la pierdo, me voy y arréglense. Ese enfrentamiento entre el bloque anglosajón, que también parte de la recuperación de Australia, de Canadá, de Nueva Zelanda, digo, el Commonwealth, que Australia y Nueva Zelanda se le habían entregado a China y Canadá a los norteamericanos, empiezan de nuevo a rearmarse. Digo, ahí hay. Ahora, Argentina en ese escenario, sola. Por eso yo insisto con lo de Sudamérica, el reordenamiento suramericano. Si no, Boric, Petro, Arce. Van a ser un suspiro. Sí. Sí. Y no tienen que la otra. Sí, yo veo eso. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Vamos a ver, digo, también hay que ver el escenario de guerra cómo sigue. Yo creo que llega para quedarse, creo que la tensión puede agudizarse. Ahí me... ¿Pensás que Putin aprieta el botón? No sé, eso no sé. Él va jugando siempre un paso más. Porque él hizo el referéndum, movilizó las tropas, se anexa a esos territorios, él sigue jugando. Y ahora que venga el invierno, va a estar como... Y el invierno, los alemanes largaron 3 ofensivas y las 3 se frenaron en el invierno.
Y encima se rodeaba solo. Eso dice la historia. Napoleón también, ¿no? Bueno, no sé.